Bienvenidos a la salud de la mujer cambiando paradigmas. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante y que frecuentemente es motivo de muchas dudas entre las mujeres, y es la endometriosis. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis, la palabra en sí misma, tiene dos vocablos o raíces. Uno es osis, que significa condición, y endometrio, que significa condición de endometrio. ¿Cuál es el endometrio? Ya hemos hablado en 2 videos previos acerca de que la capa más interna del útero se llama endometrio. Es decir, es una capa que crece y se cae mes con mes. Por ende, la enfermedad que es benigna y que se llama endometriosis significa endometrio en alguna otra parte. ¿Y por dónde puede estar ese endometrio? Puede estar en la superficie del útero, como si fuera una especie de siembra, y que se caracteriza por lesiones que pueden ser rojizas, como llama de fuego, o pueden ser azulosas o violáceas, y variarán en tamaño y en profundidad, y pueden estar localizadas en un área específica o estar completamente dispersas, afectando la superficie del útero, la superficie de las trompas o salpinges, la superficie del ovario. Este tipo de endometriosis es plana y no se puede visualizar por ultrasonido. La única forma de diagnosticarla es introduciendo un lente a través del ombligo, obviamente bajo anestesia, y logrando especificar y determinar dónde se encuentra localizada. El otro tipo de endometriosis que puede haber es en la superficie de otros órganos, inclusive a distancia, como son asas de intestino, o hay datos inclusive que se han reportado datos de endometriosis a nivel pulmonar, y una endometriosis que se localiza en los ovarios, no simplemente en la superficie, sino en el interior de los mismos, dando un efecto de masa, de volumen, y eso significa que este tipo de endometriosis sí la pudiéramos detectar a través de un ultrasonido ginecológico. Ahora bien, ¿qué es lo que ocasiona la endometriosis? ¿Por qué hay tejido que se parece al interior del útero fuera? Existen diferentes hipótesis. Las más aceptadas se cree que sean 2. Una de ellas es que a través de las trompas pueda haber reflujo de la menstruación hacia el interior del abdomen. Sin embargo, esto no explicaría la endometriosis a distancia. Ahora bien, otra de las teorías es que en el desarrollo del embrión, posteriormente del feto, hasta llegar a ser un bebé y en su desarrollo ulterior, todas las células en su inicio tenían la capacidad de formar cualquier tipo de órgano o tejido, y que no hayan perdido estas células en particular la capacidad y sean sensibles al estímulo hormonal y produzcan un sangrado cuando ocurre el periodo menstrual. A ciencia cierta no tenemos la causa específica y hay mucha investigación al respecto. Lo que sí sabemos es que su sintomatología puede ser muy variada, que puede ser desde no tener algún síntoma específico hasta tener un dolor severo durante la menstruación que se llama dismenorrea. Ahora bien, hay muchas mujeres que pueden presentar cólicos menstruales. Sin embargo, hay que tratar de diferenciar entre aquellos que son esperables de aquellos que pudieran hacernos sospechar endometriosis. Voy a poner un ejemplo. La mujer al menstruar genera contracciones del útero para ayudar a desprender esta capa, y tenemos el cuello del útero como un cuello de botella que tiene una luz más pequeña y por ende tiene que dilatar al menstruar, de modo que es común que la paciente pueda referir que tiene cólico durante su menstruación, que normalmente es central, justo arriba del huesito del pubis, y que al momento que tiene el dolor cesa e inmediatamente después
tiene la presentación de un mayor sangrado o un coágulo. ¿Eso qué nos dice? Que es la contracción del útero que esté expulsando ese sangrado y que al momento que pasa ese espacio angosto del cuello y llegar a una vagina más amplia, quita el dolor. Eso pudiéramos decir que es un dolor esperable hasta cierto punto y pudiera medicarse para controlarse. Sin embargo, cuando una paciente nos refiere que el dolor no nada más es central, que puede ser difuso, que puede llegar a ocasionar náusea o vómito, que inclusive siente que en la parte posterior de su espalda baja, siente que la cadera se abre o inclusive no se asocia a variaciones en la cantidad de sangrado y puede inclusive mencionar que en los días de su menstruación teme evacuar porque hay dolor al evacuar o su orina presenta sangrado al miccionar, ahí tendríamos que estar pensando que pudiera haber una endometriosis. Otro síntoma que pudiera hacer sospechar endometriosis es cuando hay dolor al momento de la actividad sexual, sobre todo a la penetración profunda, porque hay un estímulo al momento de la penetración a la parte inferior y posterior del útero, que es el sitio donde más comúnmente pudiera haber endometriosis. Ahora, y es importante señalar que hay dos tipos de dolor en la intimidad, que son el dolor al inicio de la penetración, que generalmente no está relacionado con endometriosis, y aquel que es debido a la penetración profunda. No es la única causa de este tipo de dolor, pero habrá que tenerlo en mente. ¿Cómo es que el ginecólogo sospecha de la probabilidad de endometriosis? Una sería por los síntomas que acabamos de detallar. Y lo segundo es que a la exploración ginecológica, al hacer un tacto bimanual para palpar las dimensiones, la forma del útero, el ginecólogo puede percibir un endurecimiento en la porción inferior y posterior del útero. Asimismo, puede detectar que el útero, que generalmente está dirigido hacia adelante, se encuentra dirigido hacia atrás, aunque esta pudiera ser una variante anatómica también. Y es el conjunto de síntomas y hallazgos lo que hace el diagnóstico. Otra opción sería realizar un ultrasonido. En el ultrasonido, la única forma de endometriosis que podemos detectar es aquella que se encuentra a nivel del ovario en el interior, formando un nódulo, puesto que el ultrasonido ve volumen. No puede detectar la endometriosis que está en forma de siembra, pero pudiera sospecharla basado en ¿qué? En que generalmente la endometriosis puede producir adherencias, como estas bandas que estamos viendo aquí. Inclusive pudiera ocasionar una especie de fusión o adhesión del intestino hacia la pared posterior del útero o hacia los ovarios. Y eso ocasionar que sea un útero rígido y con una posición por tracción anormal de los ovarios o del útero, que en lugar de estar en una posición en eje o hacia arriba, se encuentra invertido y dirigido hacia abajo. Definitivamente, el diagnóstico se realiza puntualmente y cabalmente a través de una laparoscopía. ¿En qué consiste una laparoscopía? Consiste en introducir un lente a través del ombligo bajo anestesia general a paciente y visualizar el útero, las trompas o salpinges y los ovarios. También podemos observar perfectamente delimitados los órganos, es decir, distingo la forma y el tamaño, así como su movilidad. Y distingo también órganos vecinos como el intestino con su grasa o la pared del peritoneo parietal, a diferencia de en estas imágenes en las cuales, si observamos, no se visualizan las trompas, no se visualizan los ovarios, y si intentáramos con un instrumento traccionar para despegar, observaríamos que está completamente adherido. Inclusive aquí podemos ver una banda de una adherencia gruesa, a diferencia de estas bandas que son adherencias laxas. Esto es parte de lo que se evalúa
en la clasificación que ya existe en relación a endometriosis. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar son lesiones superficiales que no podemos ver más que exclusivamente por la laparoscopía, que son lesiones rojizas que hablan de una lesión activa y reciente, o lesiones que son azulosas, violáceas, que nos hablan de una lesión probablemente más antigua y profunda. Asimismo, podemos encontrar lesiones a nivel del ovario, y estas lesiones vienen a ser masas que podemos percibir por ultrasonido y entrar ya con una sospecha. Voy a ejemplificar. En esta imagen tenemos el ovario de tamaño normal y un ovario aumentado de tamaño por un endometrioma, que al momento de puncionar extraemos un material achocolatado, espeso, que viene a ser la sangre que se acumula en esa parte, y posteriormente quitamos la cápsula de ese quiste endometriósico. A diferencia, este es un quiste de los quistes que normalmente tiene el ovario, que son los quistes foliculares, que son los que podemos ver por ultrasonido, que son funcionales y que son esperables en una mujer en edad reproductiva. Una vez que se tiene el diagnóstico, podemos pasar al tratamiento, que es aplicando un instrumento que lleva corriente eléctrica, se transforma en calor y destruye la lesión. Sin embargo, es importante detallar que la endometriosis puede recurrir. Cuando hay dudas, se considera hacer la laparoscopía. Sin embargo, previo a ello, esa paciente pudo haber sido tratada con anticonceptivos, por poner un ejemplo, para ver si el dolor mejora y poder contemporizar la cirugía, o en su defecto poder programarla en tiempos adecuados para la paciente. Existen medicamentos para tratar de controlar a la misma, mas no va a haber algún medicamento hasta el momento para poder tratarla y quitarla por completo. Es importante hacer un diagnóstico, pues es una enfermedad benigna que tiene dos escenarios. Uno de ellos es que sea muy estable, de lenta evolución, y otro que pudiera ser una enfermedad muy agresiva y que por las secuelas que tiene de adherencias o de fusión y pegazón, valga la expresión, de órganos, puede ocasionar complicaciones más severas posteriormente. Su médico se va a basar en una clasificación ya establecida a nivel internacional de endometriosis, determinando si es mínima, leve, moderada o severa. Y en base a eso y al tipo de síntoma que ocasiona, porque también pudiera ocasionar riesgo de infertilidad, basar el tratamiento. Es muy importante platicar y detallar todos los pormenores para darte tranquilidad. Espero que esta información te sea práctica y te invitamos a acompañarnos en un próximo capítulo de La salud de la mujer cambiando paradigmas.